Según Guille Noticias, este señor llamado Bill Morgan fue fuertemente embestido por un vehículo de gran porte. Los doctores, sin mucha esperanza, hacían todo lo posible para salvarle su vida, pero las posibilidades de que sobreviva a tan terrible accidente eran escasas, hasta que evidentemente llegó lo inevitable. Bill deja este mundo. Su cuerpo estuvo allí sin vida en la sala de operaciones por 14 minutos. De una manera inexplicable, volvió del más allá, pero debido a sus grandes heridas, no podía respirar por sus propios medios, por lo cual los siguientes 12 días estuvo en coma. Nuevamente las esperanzas eran muy pocas, por lo que los familiares tomaron la difícil decisión de desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida, pero de una manera incomprensible, comenzó a respirar por sus propios medios. Y después de una larga recuperación, decidió celebrar comprando una raspadita. Exactamente lo que ustedes están pensando. Ganó y fue un increíble automóvil. Impactados con la historia, unos colegas australianos decidieron realizarle una entrevista a Morgan y les pareció pintoresco recrear el momento en el cual raspó el billete ganador. El reportero le entregó el mismo y él lo raspó enfrente de las cámaras. Y acá tenemos las imágenes reales de ese momento. Increíblemente, ganó $250,000. Realmente una historia muy poco probable. Pero Bill Morgan es la introducción para nuestro gran protagonista del día de hoy. Vamos directamente al clip que preparó la producción. La vida es extremadamente relativa e impredecible en muchas ocasiones. Nadie sabe qué nos tiene preparado el destino, cuánto tiempo realmente estaremos en este mundo, si será muy breve o longevo, pero existen personas que sobrevivieron inexplicablemente a hechos sumamente improbables, como el señor que les voy a hablar el día de hoy, Frane Selak. Tuvo 7 claros sucesos que podrían haber acabado con su vida. Cuando realmente no es tu hora, no lo es. Este profesor de música croata tocaría una banda sonora de su vida tragicómica. La sucesión de hechos inexplicables iniciaría en 1957, cuando él tenía 28 años. Viviría su primera experiencia de sobrevivir milagrosamente. Un helado día de invierno se encontraba utilizando el servicio público de transporte. El vehículo pierde el control repentinamente debido a que la ruta se encontraba congelada. Derrapa y cae por un barranco y terminan abriendo un hueco en el hielo. Comienzan a hundirse en las aguas congeladas. La tragedia es inevitable. Fallecen 4 pasajeros, sobrevive Frane y un amigo que iba a su lado, sufriendo algunos pequeños golpes e hipotermia. 5 inviernos más tarde, en un día lluvioso y particularmente frío, nada fuera de lo común para la época y región, un tren de pasajeros que venía haciendo su recorrido habitual, en el cual se encontraba el protagonista del video de hoy, pocos kilómetros adelante, en las vías había caído una enorme roca, pasando una curva cerrada. El conductor no tendría tiempo para frenar la máquina e evitar el desastre. La inmensa mole de metal cae al río. Todo se convirtió en una pesadilla. En la adrenalina y desesperación del momento, Selak consigue romper el grueso cristal. Sumado a la presión que ejercía el agua, logra escapar con vida y además ayuda a su amigo que iba a su lado, siendo los 2 únicos sobrevivientes del total de 19 pasajeros. Saldo, un brazo fracturado y alguno que otro moretón. 1963. El siguiente incidente sería tan solo un año más tarde. Era la primera vez que iba a viajar en avión y lo más increíble es que se suponía que no debería estar allí. El vuelo estaba completo. Le informaron los funcionarios en el aeropuerto, pero logró convencer al personal debido a que era una emergencia. Necesitaba viajar urgentemente para ayudar a su madre enferma. Los empleados de la aerolínea se conmovieron y le ofrecieron un espacio en la zona de los tripulantes, cerca de la salida de emergencias trasera. De pronto, en pleno vuelo y sin razón alguna, la puerta de la aeronave se abre. Y ya vimos lo que pasa en las películas cuando esto sucede.
Frane y una azafata que estaba a su lado salen disparados, succionados por el aire. Milagrosamente caen en un pajal que había sido montado recientemente. Pocos minutos después, el avión se estrella y no se registra ningún otro sobreviviente más. No sé si se habrán dado cuenta, pero ir de acompañante al lado de Frane es una desgracia y salvación. Los únicos sobrevivientes fueron él y sus acompañantes. Esta vez sería la primera y la última vez que viajaría en avión por decisión propia. Año 1970. Esta vez se encontraba en su vehículo y de repente un fallo inexplicable en el motor genera una chispa que alcanza el depósito de aceite. El fuego se inicia rápidamente. Selak se orilla y se baja del vehículo desesperadamente. Segundos más tarde, el auto es tomado por las llamas que alcanzan el tanque de combustible y explota. Es declarado con pérdida total. En este gran accidente, él no sufre ningún rasguño. Otro auto, otro desperfecto mecánico, otro incendio. Pero esta vez no es capaz de salir del habitáculo y sufre algunas quemaduras. Pero mágicamente el auto no es preso por las llamas y no explota. Una vez más, se encuentra con vida. Pasaron varios años de tranquilidad hasta que llegaría 1995, cuando él se encontraba caminando en esta ocasión. Cruzando una calle, es atropellado por un camión. Según relataron varios testigos, rodó varios metros sobre el pavimento, pero se levantó rápidamente, se sacudió un poco el polvo, se tanteó para ver si estaba entero, solamente un hueso roto, ninguna herida de gravedad, puras lesiones menores. Un año más tarde se encontraba manejando de noche por un camino sinuoso y entonces, entrando una curva peligrosa, lo sorprende un camión de la ONU. Hasta la Organización de las Naciones Unidas son parte de esta historia. El choque es inevitable. Volantea rápidamente para esquivarlo. El auto rompe la defensa metálica de contención del barranco de más de 90 metros. Selak desde hace varios años había decidido no usar más el cinturón de seguridad para poder escapar más rápido si acontecía alguna otra desgracia, y eso fue lo que lo salvó. Salió disparado fuera del coche, logrando abrazarse a un árbol. Nuevamente salvó su vida. El auto quedó destruido y no encontré la información que estaba buscando si había explotado, pero supongamos que sí, para darle un toque más cinematográfico. El auto cayó cientos de metros y explotó increíblemente. Es bastante difícil de creer, pero existen registros al respecto. Pero la historia no termina allí. La vida le daría una gran revancha en el 2003, cuando él tenía 74 años. Compró un boleto de lotería y ganó. Y fue más de $1 millón. Compró varios lujos que años después decidió deshacerse de la mayoría de sus pertenencias y regalarle todo a sus amigos y familiares, quedándose con una casa y un auto modesto. Frane Selak deja este mundo por causas naturales a sus 86 años. Y como si esto fuera poco, también tenemos bonus. Este señor japonés se encontraba en Hiroshima en 1945. Lo que están pensando, sobrevivió a la primera bomba atómica. Y eso ya es un hecho sorprendente en sí, pero días más tarde volvería a su ciudad natal, Nagasaki, y también sobreviviría a la segunda bomba atómica. La probabilidad de sobrevivir un rayo es de 1 entre 7 millones, pero ese dato es realmente anecdótico para Roy Sullivan, que sobrevivió a 7 impactos e incluso posee el récord Guinness por estos inusuales hechos. Muchos piensan que el destino está marcado, que hagas lo que hagas, ya está todo escrito, que no podías haber hecho algo diferente. Sea como sea, existen muchas cuestiones sin explicaciones lógicas, como los acontecimientos antes contados. Claramente todavía no era la hora para los personajes del día de hoy. Esta fue otra edición de Según Guille Noticias. Y para no perderse una nueva entrega, los invito a suscribirse y nos vemos la próxima.